recebo aqui agora Jorge Mahfoud. Muito bem-vindo, Jorge. O Jorge, como eu já apresentei, mas vou repetir aqui, é ensaísta, escritor e também professor na Universidade de Jacksonville de Espanhol, Literatura Latino-Americana e Estudos Internacionais, na Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem-vindo, Jorge. Obrigado. Bom dia, Sofia. Acho que eu posso falar no castelhano, não? Pode, a gente... Eu falei o português 30 anos no Moçambique. 30 anos? Muito longe. Então vai falar em português com a gente, ou uma mistura? Yeah, but em castelhano, en castellano, podría ser mejor para concentrarme en algunos temas un poquito complicados. É difícil falar de temas difíceis em uma segunda língua, né? Então, você pode falar em castelhano, porque a nossa audiência está muito acostumada a escutar. E tá bom. A gente aqui pretende, né, ser um portal internacionalista, então é muito importante que aqui no Brasil a gente esteja habituado a ouvir e entender o espanhol. Jorge, para começar, eu queria te perguntar como que nasceu a ideia do livro. Qué buena pregunta. Generalmente no me lo propongo. Cuando estoy escribiendo un libro tengo 3 o 4 ideas para otros libros y cuando tengo tiempo me decido por uno, por circunstancias del momento, a veces porque me atrae más determinado tema, porque estuve investigando más de ese tema y sigo por ahí, y una vez que continúo por ahí, los 3 o 4 proyectos o ideas se van quedando en el olvido. Es algo que no lo elijo yo, los libros me eligen a mí. Creo que los escritores suelen decir algo parecido, pero es la verdad. E o que aconteceu no ano de 1976? Sei que é uma pergunta ampla, mas queria que você explicasse quais foram os acontecimentos que estão presentes no livro no ano de 1976 e que território que ele abarca. El libro anterior, La frontera salvaje, cubría 200 años. Era una gran vista de las intervenciones anglosajonas, estadounidenses, más específicamente en América Latina. Después el próximo cubrió aún más, varios siglos, desde el origen del capitalismo, etc. Y sentía que me sentía más atraído en concentrarme en una pequeña sección de toda esa tragedia. Y el año 76 era muy especial, ¿no? Coincidentemente fueron los 200 años de la independencia de Estados Unidos, pero no había pensado en eso. Sino que había visto una serie de atentados terribles acá en Estados Unidos, en el Caribe, que coincidían con la Operación Cóndor de las dictaduras, de las mafias, de los generales latinoamericanos en coordinación con la CIA. Y coincidían, se cruzaban todo eso en Miami con las mafias, los grupos terroristas del exilio cubano. Entonces, 1976 me pareció un año especialmente trágico en esa larga historia. Y los 2 puntos más emblemáticos que muchos conocen son el atentado de coche bomba o autobomba muy cerca de la Casa Blanca contra el ex ministro de Allende, de Salvador Allende, Orlando Letelier. Hay muchísimos Orlando cubanos en esta historia, muchísimos. Y también murió su secretaria, más bien era la esposa del secretario, que era Michael Moffitt, que eran recién casados, una historia muy triste. Cada detalle realmente para mí fue un poco doloroso investigar. Y ella también murió muy joven, muy probablemente embarazada. Y el otro evento muy especial fue la voladura del avión de Cubana 455 en Barbados, en la cual murieron 73 personas, la mayoría de ellos muy jóvenes, atletas cubanos que habían ido a competir a Venezuela y se habían ganado casi todas las medallas de oro ya en esa época. Y cuando volvieron, 2 periodistas a las órdenes de los 2 cubanos del exilio, Orlando Bosch y Posada Carriles, que estaban trabajando en Caracas en esa época, porque eran parte de la policía secreta de Caracas también, volaron ese avión después de varios intentos fallidos y de varias otras bombas, y fue realmente catastrófico. Y es lo que más se sabe dentro de la gente que más o menos se dedica a esto, pero si uno comienza a estudiar
el tema. Y yo veo en mis libros, a veces estudio, cuando son de ensayo, no novelas, pero en los libros de ensayos se cruzan muchísimos personajes y vuelve, este personaje, esta gente de la CIA hizo aquello en aquel libro y acá lo descubro investigando este hecho concreto, actuando también. Es decir, los personajes se cruzan permanentemente, los mismos personajes con distintas historias. Y en el año 76 se cruzaron muchísimos, bombas, etc. Pero el libro no es solamente sobre 76. El año 76 es un epicentro que hay que explicarlo. Y para explicarlo, especialmente los grupos terroristas de Miami y de Nueva Jersey, del exilio cubano, en este caso, hay que ir a la mafia cubana de los años 40 y 50. Eso explica bastante bien y es imposible de ignorarlo para explicar ese fenómeno. Y luego lo que ocurre después, décadas después, que se siguen poniendo bombas hasta los 90, acá en Estados Unidos especialmente, y luego se traduce en un cambio de estrategia que es toda esa red mafiosa y terrorista también acumuló muchísimo dinero, hasta billones de dólares. Por ejemplo, un solo mafioso, José Butler, murió con $1 billón y pico de dólares. Fue sentenciado por varios crímenes acá en Estados Unidos hace pocas décadas. Pagó 2 años nada más y dejó herencias y junto con muchos otros magnates millonarios que volcaron todo ese dinero ya no a financiar actos terroristas, ya no a liberar a sus terroristas amigos en Venezuela, en Panamá, en otras partes, acá en Estados Unidos, sino que lo volcaron en política, en lobbies. Y de hecho, el lobby cubano, el que se creó en los 80, explícitamente fue dicho que fue creado a imagen y semejanza del lobby israelí, el AIPAC, porque era muy efectivo. Y creo que fue muy efectivo en la política de Florida y en la política de Estados Unidos son muy, muy fuertes actualmente. Es decir, nada es casualidad. Jorge, audiência, agora eu vou chamar para se integrar conosco Marina Cacheta, também apresentadora desse programa, que estava com problemas técnicos. Bom dia, Marina. É isso. Bom dia, Sofia Andrade. Bom dia, Jorge Mahfoud. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. A tecnologia nos ajuda, mas às vezes ela atrapalha também, né? Então eu tive aqui alguns contratempos com o computador. Mas cheguei a tempo de participar dessa entrevista, estava ouvindo aqui nos bastidores enquanto eu esperava para me integrar, e me lembrei, Jorge, que esse último fim de semana nós realizamos aqui em Florianópolis um seminário para debater ditaduras e jornalismo no Cone Sul, nos países aqui do Cone Sul. E uma das principais discussões que aconteceu foi a importância da gente resgatar as memórias, os acontecimentos históricos e trazê-los para o presente. E eu queria te perguntar sobre isso. Por que é importante que a gente resgate essas histórias, né? Por que você decidiu escrever sobre o tema da relação entre Cuba e os Estados Unidos e todo esse evento, né? Una vez Noam Chomsky me dijo, los ganadores siempre tiran la historia a la basura y los perdedores van a ir a buscarla siempre. Eso es un patrón histórico que siempre ocurre. Y la historia fundamentalmente no es memoria. La historia es una combinación estratégica generalmente del poder que está hecha de algunas memorias y de muchísimos olvidos. Es una representación generalmente mitológica. Acá lo vemos mucho en Estados Unidos, por ejemplo con la Confederación, con mis estudiantes a veces discutimos eso, ignoran casi toda la historia de Estados Unidos. Y yo les digo, miren, no los culpo porque eso es una estrategia, ha sido diseñado de esa forma para que recuerden mitos como el del Maine en Cuba, una serie de mitos que no tienen correlación con los documentos. Por ejemplo, los confederados acá son los campeones del patriotismo y nadie discute eso, pero es el único grupo en la historia de todo Estados Unidos que estuvo a un paso de destruir lo que ellos llaman hoy Estados Unidos. Lo querían partir, lo querían eliminar para salvar la esclavitud. Entonces, ¿y qué es eso? Eso es historia,
pero no es memoria porque se están olvidando de los documentos, cartas que explícitamente lo decían. No es una lucha por nuestras tradiciones, es la lucha por nuestras tradiciones y se olvidan nuestras tradiciones esclavistas. Nuestro interés de destruir lo que llaman nuestro país porque no les interesaba en ese momento. Y cuando les interesa son los campeones del patriotismo. Entonces la memoria es fundamental y no es historia. La historia debemos corregirla, revisarla siempre con esas memorias y rescatarlas con la lógica de los hechos, porque, por ejemplo, si vamos al caso del asesinato de Kennedy, está repleto de testimonios de cubanos y de no cubanos aquí en Estados Unidos que indican claramente que fue la CIA. Algunos implican también al Mossad, pero yo no tengo tanta información sobre eso. Sí que tengo mucha por estos libros que he escrito o por otros cursos que he hecho, que claramente la CIA estuvo involucrada por muchas razones, pero también los cubanos, tanto de la mafia cubana, que muchos eran estadounidenses, recuerdan la mafia cubana judía y la mafia cubana italiana, que son expulsados por la Revolución Cubana y comienzan sus complot y actúan como mafia, como cualquier mafia. Antes de la Revolución mataban, asesinaban según sus intereses, como Al Capone aquí en Chicago, y luego continuaron. Ahora, pero abreviando, muchas veces se dice la comisión Warren concluyó de que fue un solo tirador que mató, Lee Oswald, que mató a Kennedy, etc. Y el punto es este. Es cierto que no hay, que 1000 indicios no configuran una prueba. Está bien, es cierto, 1000 indicios no configuran una prueba. Pero cuando tú tienes una teoría A, que tiene 1000 indicios, y tienes una teoría B, que tiene 3, 2 o ningún indicio, y concluyes que la teoría B es la más probable, bueno, hay una construcción narrativa y arbitraria totalmente. Y eso es lo que ha ocurrido. Tenemos una serie de memorias de los agentes de la CIA, estadounidenses, cubanos, en tiempos diferentes, en lugares diferentes, desde perspectivas diferentes, distintas personas. Tenemos declaraciones ante las comisiones, no solamente en los 60, sino en los 70, de distintas personas, hombres, mujeres, que insisten en la misma explicación. Y tú vas poniendo las pequeñas piezas del puzzle, del rompecabezas, y todo se arma perfectamente. Pero resulta que la comisión dice, bueno, no hay pruebas sobre esto, descartémoslo. Pero ¿y por qué entonces concluir en otra teoría que casi no tiene ninguna prueba? Entonces las memorias son esas pequeñas piezas del rompecabezas que deben, de forma independiente, incluso a veces sin conocer las otras piezas, encajar. Y cuando encajan, ahí tenemos una historia más verídica, o por lo menos más confiable. Sim. Bom dia, Thalifeld Glaser. Bom dia, Guilherme Silva. Falando em memória, queria te perguntar, Jorge, qual a memória dos estadunidenses em relação às intervenções dos Estados Unidos no mundo e também em relação a esses fatos que você traz no livro? La memoria estadounidense es brevísima, muy débil. Afortunadamente, en las universidades sí, todos saben de todas las intervenciones no solamente de la CIA y de Washington, sino de mucho antes, ¿verdad? Desde el siglo XIX, con miles de intervenciones después de haber quitado todos los territorios indígenas, que algunos dicen, Luisiana fue una compra, sí, una compra, pero ni siquiera invitaron a un solo indígena a firmar el tratado en París o ni siquiera recibieron dinero. Es decir, también ahí vemos la narrativa sobre algunos hechos, se toma el hecho de la compra y se olvida todo lo demás. Es decir, hay que pensar lógicamente la historia también. Entonces, el resto también, no hay memoria, no hay ni siquiera conciencia, probablemente ni siquiera saben dónde están los países que invadimos. En las universidades sí, pero incluso los estudiantes universitarios llegan con una plétora de mitos que yo siempre comienzo mis clases tratando de ver cuáles son las imágenes o las representaciones de determinados hechos que tienen. Y siempre es repetido y consistente. Está basado en la mitología mediática de las películas y para de contar, nada más. Entonces, y cuando descubren, de la CIA fue una de las principales, sino la más importante actor, Nixon también, por ejemplo, en muchos golpes de Estado, en la mafia, aquí incluso en Estados Unidos, asesinatos, muertes, en África también, con Lumumba, y podíamos seguir. Y dice, qué increíble que nosotros que éramos los buenos hicimos esto. Sí, pero no es una telenovela esto. Dejemos de pensar que nosotros somos los buenos.
incluso los discursos que aparece en este libro, 1976, comienza con un discurso de Gerald Ford y menciona a Eisenhower y menciona a Lincoln y a Washington, totalmente una narrativa religiosa ficticia que no existió. Washington arrodillándose como un religioso, que no era casi nada religioso. Washington iba a la iglesia como para disimular. Lo mismo Jefferson y muchos otros. Es decir, hay una narrativa adaptada a la mitología popular estadounidense que es totalmente falsa. Y cuando alguien aparece con los documentos, repito, bueno, aparecen, algunos se sienten sorprendidos y agradecidos y otros amenazados. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la amenaza? ¿La verdad es un problema para cierto patriotismo? ¿La verdad es antipatriota? Esas son reflexiones que hay que hacernos siempre. Lo mismo pasaba en Brasil, recuerdan, durante la dictadura brasileña, el lema Brasil, ame-o ou deixe-o. Y acá en Estados Unidos, USA, love it or leave it. ¿Cuál Brasil? ¿Cuál Estados Unidos? ¿El de ustedes? ¿El que están en el poder? ¿La oligarquía? ¿El gobierno? Que dice que nosotros somos los verdaderos brasileños, los verdaderos patriotas, y los demás que critican y cuestionan son antipatriotas, vende patria y hay que sacar. ¿No es al revés exactamente? Entonces siempre hay que empezar no solamente por la memoria, sino también por cuestionar todas las vacas sagradas, que son las que imponen narrativas por generaciones y generaciones, y nadie las cuestiona. Es decir, el cómo hay que resolverlo, pero el por qué es aún más importante y es el más subversivo de todas las preguntas. ¿Por qué? Exatamente. E aproveitando que a gente trouxe para o presente os desdobramentos das intervenções dos Estados Unidos, aqui pelo Portal Desacato, eu e a Sofia especialmente, a gente faz bastante entrevistas com pessoas de países da América Latina para entender a conjuntura do nosso continente e perceber como são semelhantes os fenômenos que acontecem por aqui, seja no Brasil, seja na Venezuela, na Bolívia, no Peru, na Argentina, países que foram profundamente marcados por intervenções norte-americanas no passado e no presente. Você falou um pouco sobre o Plano Condor, né, o início dele, ali no período que o livro narra, mas até os dias de hoje a gente percebe, então, como os Estados Unidos é um país com uma cultura e uma tradição de intervir nos processos políticos aqui da América Latina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que isso pode ser apreendido do livro, como que o livro nos mostra que o passado é importante para o presente e esse presente, né, é um reflexo da história que a gente viveu. Sí, los seres humanos somos, los individuos somos productos sociales. Sin sociedad no hay individuo. Pero los individuos y los seres humanos somos seres inacabados. Creo que Jasper lo dijo hace muchas décadas, porque somos seres históricos. Pensamos, sentimos según la historia, según gente que vivió cientos y siglos atrás. Entonces, la historia es muy importante rescatarla para seguir adelante. Muchas veces cuando decimos, bueno, esto ocurrió, y como en Uruguay a veces, alguna vez recuerdo un político, un expresidente, Julio María Sanguinetti, hablándose, creo que fue en los años 90, yo respondía a ese artículo un poquito después, diciendo que los indígenas charruanos no dejaron nada, etc. Y yo respondía diciendo, bueno, claro, somos civilizados porque matamos a todos los salvajes. Es decir, somos los asesinos civilizados, ¿no? Y esa es la larga historia de Occidente. Creernos los civilizados, como los esclavistas decían, los guardianes de la libertad y de la civilización, claro, esclavizando a nuestros ciudadanos de distinto color o más pobres, más tarde, o oprimiendo y extrayendo las riquezas en nuestras colonias. Y eso es una larga tradición. En Uruguay, como muchos otros, por ejemplo, no cometimos las grandes matanzas que ocurrieron en otros países, pero porque éramos chicos y había un poco charrúa. Pero sí, cientos y probablemente 1000 charrúas fueron masacrados, asesinados, por lo que luego fueron héroes nacionales.
Y a mí se me dijo directamente, eso no eres muy patriota, ¿verdad? Porque insiste sobre eso. Bueno, y le digo, ¿qué quieres que haga? Si alguien se siente ofendido, como acá en Estados Unidos, alguien se siente ofendido porque recordamos que vivimos en una herencia de la esclavitud todavía, por las instituciones, por los capitales, por las ideas, etc. Si recordamos todas las matanzas que el gobierno de Estados Unidos, las grandes corporaciones estadounidenses cometieron en el patio trasero, en las repúblicas bananeras, matanzas profundamente racistas, sin ningún disimulo, y nos enojamos por aprender sobre esos terribles momentos, pues entonces es que nosotros apoyamos ese racismo, esas matanzas, esas injusticias. El punto aquí es aprender y decir, bueno, yo no soy responsable de esas matanzas porque yo no estaba ahí. No es que nosotros lo hicimos, yo no estaba ahí en ningún tipo de matanza, pero soy responsable de negarlo, disimularlo o justificarlo. Soy 100% responsable en eso. Y el punto aquí entonces es, bueno, estas tragedias ocurrieron, yo no las apoyé porque ni siquiera era nacido, o si era nacido era completamente ignorante, como es lo que está ocurriendo incluso hoy, en muchos casos. Pero cuando sé la verdad, sé lo que está ocurriendo, tengo que tomar una posición ética y moral y decir, bueno, esto está mal, no importa si lo hizo mi país o lo hizo China o el Congo, está mal porque está mal, a ver qué podemos hacer mejor. Es muy simple. Reconocer el mal, reconocer los hechos primero. Segundo, reconocer si asesinar y un genocidio es algo bueno o algo malo, que es bastante fácil para muchos de nosotros la respuesta. Y luego, a partir de ese reconocimiento, decir, bueno, algo mejor podemos hacer como seres humanos, como país incluso. Claro que sí podemos hacer, pero mientras no reconozcamos las atrocidades de las que fuimos capaces y sigamos pintándonos nosotros como los buenos del barrio, como decía, repito, en el primer capítulo introductorio de 1976, Gerald Ford repitiendo lo que Eisenhower decía, Estados Unidos es grande porque es bueno. No es que sea bueno porque es grande porque es bueno. Es decir, por naturaleza, como somos buenos, ¿qué pasó? De la larga, terrible, racista, criminal, opresiva, imperialista, como Mark Twain lo denunció, el gran escritor estadounidense, varias veces, y fundó la Liga Antiimperialista incluso, y lo denunció claramente. ¿Qué pasó con todas esas atrocidades? ¿Hasta cuándo decir que somos buenos? Ahora, ¿esto significa que estamos en contra de algún país? No, absolutamente. Yo en lo personal no estoy en contra de ningún país. Estoy en contra de los crímenes, estoy en contra de la cobardía de pintarnos en cada país como algo bueno y los demás son todos malos. Ahora, obviamente que no es que todos seamos malos y todos seamos buenos de una forma plana y horizontal. Tenemos imperios y tenemos colonias. Entonces, no es que la gente de la colonia sea mejor por naturaleza, por genéticas que el imperio. Es que el imperio tiene una profunda capacidad de corrupción, porque una colonia es un país corrompido, sea colonia territorial, sea colonia como Puerto Rico, pero sea también colonia económica como Argentina y como muchos países de América Latina y de África. Son países corrompidos profundamente por ese imperialismo. Es una situación asimétrica. Entonces, si alguien de una colonia lucha por el derecho nacionalista a su independencia, no comparemos ese nacionalismo con el nacionalismo de una superpotencia colonial como Francia en Argelia o Gran Bretaña o Estados Unidos, que es un nacionalismo nazi. Ese nazi-onalismo en el sentido de tenemos derecho a oprimir a otros porque somos superiores. Los otros reclaman su nacionalismo como defensa y decir, no somos inferiores, por lo menos somos iguales y debemos confirmar nuestro nacionalismo. Son la misma palabra, dos realidades totalmente diferentes. Y repito, no es que sean genéticamente superior o inferior, son obsesiones diferentes, son necesidades diferentes y estructuras económicas, militar y cultural diferentes, porque un imperio, como ocurrió en Irak o en muchos lados, puede invadir un país fácilmente cuando se tienen todos los recursos militares, pero va a fracasar si primero no corrompe culturalmente. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia, hasta que el colono se siente inferior y por lo tanto no lucha por su pueblo, por su gente y sobre todo por verdad y justicia. Eso es fundamental. En las últimas invasiones se ha fracasado, obviamente, porque se creyó que solamente la fuerza bruta resolvía
el problema, y todos sabemos que después de la fuerza bruta, los pueblos se organizan en milicias y en resistencias, y esa resistencia hoy en día, por los medios, por muchas otras razones, ya es más difícil corromperlas culturalmente, porque, por ejemplo, en el sur global existe una creciente concientización, o para parafrasear a Paulo Freire, concientización de los pueblos oprimidos, crecientemente. ¿Recuerdan, Paulo Freire, que la dictadura brasileña lo exilió por ignorante? Uma boa referência aqui brasileira, sem dúvida. Eu queria só fazer um comentário, porque isso que você traz está muito alinhado com o que a gente, em geral, debate por aqui. Hoje em dia, as formas de intervenção, por perceber que essa força bruta, que as guerras armadas já perderam um tanto de espaço na construção, no imaginário coletivo, né, do que significa uma boa relação internacional, boas relações diplomáticas com o surgimento da ONU. Agora, as formas de intervenção passam muito mais por aspectos culturais e intervenções jurídico-políticas, lawfare, como o lawfare, que a gente debate bastante por aqui. Mas é necessário, essencial que a gente compreenda que as origens desses processos atuais, elas estão nesses processos mais violentos, ditatoriais, relacionados a intervenções militarizadas aqui no nosso continente. Eu acho que livros como o teu são muito importantes nesse sentido de que a gente conecte essas duas coisas, os processos atuais com os históricos, com a nossa memória. Sofia. É interessante ver como essas duas formas coexistem, né? Enquanto você ainda tem, né, guerra de território, inclusive como o que acontece na Palestina hoje, perpetrado pelo Estado sionista de Israel, você tem essas formas novas, né, de lawfare. Então, como os dois coexistem no mundo de hoje. Sim. Jorge, eu quero te perguntar agora sobre o seu livro, como se faz para ter acesso a ele, e também uma pergunta, como que você enxerga a sua própria obra? Como uma reportagem? É um texto ficcional? Bueno, tenía otros comentarios sobre lo anterior, pero vamos a claro, pode comentar. Toda historia es una narrativa, es una narración. ¿Por qué? Porque la forma que tenemos los seres humanos de entender un pasado o algo que va más allá de nuestra propia experiencia directa. Toda historia es una narrativa como una novela. La diferencia está en que la historia tiene la voluntad y la necesidad de apoyarse en exterioridades referenciales como documentos, etc. No puede pretender inventar hechos libremente. Generalmente se hace. Los libros de historia muchas veces inventan hechos, pero justamente otros historiadores tienen que ir a chequear y rebatir esas ficciones. Entonces, estructuralmente, todo libro de historia es más o menos una novela. Cuando escribimos sobre el Imperio Romano, claro, nadie estuvo ahí. Entonces, es una reconstrucción. Pero, repito, basada en documentos, en cierto razonamiento, en otros procesos que ya conocemos. Por lo tanto, esta no es una excepción. ¿Cuál es la excepción? O no sé si es tan excepción. Es que yo introduzco dos personajes, que es el escritor, que es un alter ego en ese caso, que soy yo, muy de vez en cuando aparece, dialogando con su editor, que no existe. Ese sí, no existe para nada, Hunter. Que es una especie de contrabalance dialéctico. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunos momentos yo quería dar cierta perspectiva, a veces irónica, etc. Y eso me permitía el alter ego o el escritor de la propia obra, que es 1976, que aparece, repito, muy pocas veces, pero aparece en algunos lados. Son los dos únicos personajes ficticios. Todo lo demás están estrictamente documentados y, de hecho, he puesto en cada momento no solamente los datos necesarios para ubicar los hechos, sino una nota a pie de página, al final del libro, que suman unas 200 más o menos, que ahí es donde la gente puede ir a comenzar a verificar los hechos que estoy narrando. Entonces, no es ficción, o por lo menos pretende estar apoyado en documentación verificable, ya sean documentos desclasificados, ya sean memorias de los propios protagonistas, de los agentes de la CIA, sean cubanos o no sean cubanos, o de las confesiones en los tribunales, como Michael Townley,
que es el estadounidense que trabajaba en Chile, en la DINA, etc. Es decir, poner todas las piezas para lograr el rompecabezas, la imagen más completa posible, pero estrictamente documentado. Obviamente que ningún libro es perfecto. Siempre en cada libro encontramos alguna cosa aquí o allá que podría haber sido pulida. Y tal vez yo pula un poquito ese libro si tengo tiempo, porque ya estoy intentando dedicarme a otro, pero no es ningún libro es perfecto, pero entiendo de que debe ser un aporte desde una perspectiva totalmente olvidada, especialmente aquí en Florida. Acá yo vivo en Jacksonville y hay muchos de esos terroristas que han sido liberados. Algunos viven como Michael Townley totalmente en las sombras, porque además entre ellos se mataron entre ellos muchísimo. Porque así funciona la mafia, se matan entre ellos. La mayoría son decenas de ejecutados o muertos por bombas aquí en Florida, en New Jersey, en Manhattan o en Nueva York, fueron gente de sus propios exilios. Y además este exilio específicamente tiene una particularidad. No el exilio, porque también hay millones de personas, no podemos meter todo en una bolsa, sería muy injusto. Yo conozco periodistas exiliados, incluso en Miami, que son gente muy razonable y está totalmente en contra de eso y en contra del bloqueo, etc. Pero sí que hubo esa mafia poderosísima del exilio cubano que se distinguió de cualquier otro exilio. Porque Orlando Letelier también estaba exiliado como miles de chilenos acá, como argentinos, brasileños, etc. Ninguno de ellos organizó ninguna mafia para asesinar a nadie. Fueron las víctimas de esas mafias que iban detrás fanáticamente, asesinando como si fuera una obligación, a veces moral y a veces por dinero. Muchos simplemente mataban por dinero. ¿Qué más parecido a una mafia que eso? Continuaron lo que venían haciendo en los 40 y 50 y siguieron. Es cierto que en los 60 muchos de ellos, la mayoría, fueron contratados por la CIA. Orlando Walsh, el mono Morales, por ejemplo. Algunos trabajaron incluso para el FBI. Fueron intocables por muchos motivos. Podemos hablar más en detalle, pero en algunos casos legalmente fueron intocables porque vendían a otros compañeros de ellos, a otros mafiosos o terroristas, como Posada Carriles, que se vendió varias veces a su gran amigo Orlando Walsh, los dos fumando y bebiendo ron en Caracas mientras volaban sus contratados, volaban el avión de Cubana 455 en el 6 de octubre de 1976, y se vendían entre ellos, especialmente Luis Posada Carriles. Y todos terminaron disfrutando las playas de Miami Beach y son incluso hoy considerados héroes de la libertad. ¿De cuál libertad? Bueno, el concepto muy particular que ellos tienen de libertad. Incluso mismo lo decían, no existen en el mundo civiles. Aunque sean niños, son combatientes y tenemos derecho incluso a poner bombas porque sufran como nosotros sufrimos. Lo decían en la televisión, incluso yo vi horas y horas de entrevistas sin ningún arrepentimiento, entrevistas en la televisión de Miami. Y es esa mentalidad totalmente fanática donde la vida del otro no importa nada. Y si el otro tiene ideas muy diferentes y las dice, es un radical, un peligroso, un hombre peligroso, una mujer peligrosa. Pero los terroristas que ponen bombas matan, asesinan y acosan, no, esos son moderados porque están luchando por la libertad. Bueno, en eso estamos. Y acá estamos rodeados de eso. Todavía queda muchísimo. Y esos malos hábitos no se corrigen en pocos años. Jorge, o Ralph Fittipaldi, nosso colega aqui do Portal Desacato, quer fazer uma pergunta, mas antes, a Sofia havia perguntado como acessar o livro, como que a gente pode fazer para comprá-lo. Quería que você respondesse isso y a gente ya llama a pregunta do Raúl. Bueno, el libro está en Amazon, se puede comprar en Argentina, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte de Europa. Lamentablemente eso es lo que hay, porque también Amazon ha secuestrado todas las formas de nuevas tecnologías. Pero yo lo he ofrecido, como mis otros libros anteriores, a muchos editoriales, e incluso sin recibir ningún royalties. Mi interés, por ejemplo, en que esté en Perú o en Argentina, es simplemente un interés cultural. Yo no vivo de eso. Y muchos, bueno, han dicho, bueno, son 600 páginas, no, es demasiado, no podemos. O sí, espéranos que lo vamos a publicar. Y así pasan los años. Yo dije, no, estoy muy viejo para estar esperando los caprichos de los editores, que uno termina un libro, lo publican 1 o 2 años después. No me interesa eso.
Entonces, si realmente lo quieren, públiquenlo. De mi parte no va a haber interferencia. Pero bueno, la forma de accederlo en este momento es en Amazon y en algunas otras tiendas online o librerías online, que es fácilmente accesible. Claro, en algunos países el envío es carísimo. En Argentina ahora está casi como acá en Estados Unidos, pero en la mayoría de países de América Latina es un poco caro, excepto en México. Bom, Raul mandou aqui para nós que ele gostaria que você falasse de algumas figuras que podem estar presentes no livro. E ele menciona Roger Noriega, Andrés Oppenheimer, Ted Cruz, Marco Rubio e suas interferências em nossos países. Y también a familia de Díaz Balart. Sí, Marco Rubio no está en el libro, creo que no está en el libro, pero en los últimos años ha sido uno de los abanderados, como Ted Cruz, que se pintan a sí mismos como víctimas del comunismo, etc. Vinieron antes de la revolución los padres, etc., porque había, la clase alta cubana tenían residencia en Florida, y obviamente algunos de ellos intereses económicos en las mafias, por ejemplo, del casino Copacabana, que eran prostíbulos, y podemos hablar de la ley seca. Desde la ley seca se crearon esos tipos de prostíbulos y mafias, obviamente. Podemos hablar mucho hasta de Kennedy, que fue a La Habana, etc. Hay muchos personajes, por ejemplo, menos conocidos, tal vez Jorge Mascanosa, que murió hace poco, por conectarlo con algo muy conocido, que es el Inter de Miami. Jorge Mascanosa fue uno de los grandes empresarios. Él no puso bombas directamente, pero apoyó con su gran éxito económico en Miami a muchos terroristas, como Luis Posada Carriles. Lo sacó de la cárcel. Carriles lo reconoció, lo sacó en Caracas por haber volado del avión. Y muchos otros. Me están apareciendo mensajes raros, pero Orlando Walsh también, pero Mascanosa, por ejemplo, él dejó una fortuna de su empresa Mastech, como una empresa de ingeniería, etcétera, y ese dinero fue parte de la fundación o casi toda la fundación del Inter de Miami en el 2018, donde juega Lionel Messi y Suárez, nuestros admirados futbolistas, pero no los culpo de nada, simplemente estoy haciendo la conexión. Sin mencionar en política. En política han tenido un lobby y un poder enorme en los medios, porque eran dueños de grandes medios, pero no solamente medios privados, Radio Martí, Televisión Martí, todas fundadas con dinero público estadounidense, para vender propaganda y luego decir que los cubanos tienen propaganda en América Latina. Si la tienen, obviamente, con un milésimo de los recursos en millones de dólares que se invierten acá para crear narrativas. Y fanatismo, porque a veces no se puede ni conversar con algunos de ellos que no tienen ningún interés económico, pero han bebido de esa narrativa de que el otro que piensa diferente es el enemigo, de que yo vengo escapando de la falta de libertad, etc. Pero cuando encuentro a alguien que piensa diferente, lo mando de nuevo para Cuba. ¿Sí? ¿Por qué no te vas para Cuba? ¿Por qué no te vas para Venezuela? Pero no estás a favor de la libertad de expresión. Un cubano acá de los medios, que también lo amenazaron varias veces por simplemente estar a favor de un diálogo con la isla para que los familiares pudieran viajar. Lo dijo claramente. Acá todo el mundo exige libertad de expresión en Cuba, pero menos en Miami. Acá no se puede opinar diferente, pues te pegan un tiro o te ponen una bomba en un auto. Hoy en día ya no están así. En las décadas anteriores eran decenas de bombas, decenas de ajusticiados con un tiro generalmente atrás de la oreja izquierda, como muchos de ellos, incluso empresarios, ex batisteros o ex senadores de Batista, que eran parte del grupo anticastrista radical, también eran asesinados por diferencias de opiniones, de dogma, o de intereses. A veces se mataban entre ellos. Todo eso, ese fanatismo continúa. Claro, ya no se ven tantos asesinatos como antes, pero sí el acoso, la demonización. En el caso de Rubio, abiertamente, no solamente Rubio, otros políticos fuertes cubanos diciendo de que, por ejemplo, Argentina o Brasil no pueden hacer negocios con China porque es el demonio, y entonces debemos castigarla con el dólar o con las deudas. El mismo Marco Rubio dijo, el mundo no puede, y menos América Latina, abandonar el dólar, porque si no, ¿cómo los vamos a castigar?
Asumen de que tenemos el derecho a castigar a quien querramos. Y ese es el origen de toda la conciencia o la rabia antiimperialista que se convierte en anti-estadounidense. Son ellos los principales promotores de todo eso, como lo dijeron muchos agentes de la CIA. Fuimos, intervenimos, destruimos democracias o regímenes que no eran alineados al nuestro. ¿Qué creamos? No creamos ninguna situación de seguridad ni para el mundo ni siquiera para nosotros. Lo que creamos fueron más enemigos. Y puedo mencionar muchos nombres, pero los propios agentes de la CIA o agentes de la CIA, que son muchísimos, y incluso aquellos que estaban orgullosos de lo que hicieron, lo dijeron claramente. Hicimos un trabajo profesional, pero bueno, claro, creamos mucho más enemigos. Y como ocurre en todas las guerras que están ocurriendo ahora, no solamente creamos enemigos y luego los llamamos terroristas, sino que además tenemos que invertir más dinero para matar esos enemigos que creamos anteriormente. Es una espiral. Ahora, el gran problema para ir al tema de las guerras que había mencionado anteriormente, Occidente se encuentra en lo que ya hablamos antes y otros hablaron antes que nosotros, esto tiene décadas, se encuentra en el cruce de la trampa de Tucídides, el historiador antiguo griego, que es un bloque imperial, Europa, Estados Unidos, especialmente la última parte de Estados Unidos, desde el punto de vista militar, en profunda decadencia, pero en una clarísima decadencia que sobre todo se expresa, se la ve en la sociedad y en su forma de su conflicto interno permanente, con una narrativa que ya no puede manipularla como hacía la CIA con la operación Mockingbird, por ejemplo. Antes de un golpe de Estado, inoculaba a todos los periódicos de América Latina, o incluso acá en Estados Unidos, creando noticias falsas y haciendo que el pueblo estadounidense se pusiera a favor de intervenir en X país para salvarlo, etcétera, etcétera, del comunismo, porque si no nos van a venir a atacar, etcétera. Esa narrativa está quebrada y un ejemplo clarísimo es Palestina. La narrativa del antisemitismo, el miedo del antisemitismo, la narrativa de que tenemos derecho a defendernos matando a quien sea, se quebró hace un año de una forma radical, ultra radical. Tanto que los agresores ni siquiera lo disimulan más. Directamente lo están diciendo. Entonces, la narrativa se quebró. Ahora, el poder militar todavía no. Y están quemando todo lo que tienen para evitar un cambio de poder hacia China. En lugar de decir, señores, 300 años dominamos a fuerza de cañón, porque no fue a fuerza de comercio, fue a fuerza de cañón imponiendo y destruyendo democracia y destruyendo libre mercado, y luego llamándola libre mercado. Eso fue lo que hizo Occidente. Se enriqueció vampirizando África, vampirizando América Latina, vampirizando Asia, destruyendo todas las posibles competencias. Y ahora ya no podemos hacer eso. Y un aspecto simplemente razonable de autopreservación sería decir, bueno, entendemos de que ya no podemos dictar en el mundo como lo hacíamos antes, vamos a negociar. El mundo no es nuestro, estamos en el mundo. Y hay otras potencias que en este momento no nos están atacando, como China. Como cuando China fue una potencia por siglos, del siglo XIV, XV hasta el XVIII, casi no hubo guerras, no tenía colonias por todas partes como los ingleses. Y en este momento no nos están atacando. Habrá espionaje tecnológico, sí, como nosotros somos campeones en el espionaje. Entonces no nos podemos quejar. Pero sí podemos negociar y decir, bueno, vamos a evitar una confrontación que puede terminar en una catástrofe nuclear. Ya es una catástrofe la que tenemos ahora, en Medio Oriente, en Ucrania, con la OTAN, en muchos otros lados. Vamos a cambiar de rumbo, no solamente por el mundo, sino por nosotros mismos, que parece que solo lo único que importamos somos nosotros, el pueblo elegido, la raza que como algunos cayeron de un útero, se creen con derechos especiales. Un concepto nazi totalmente absurdo que mucha gente lo considera como natural. Si no terminamos con esa tontería, con ese crimen histórico, nos vamos a hundir todos. Y si llegamos a una tercera guerra mundial, obviamente que China va a sufrir, pero nosotros vamos a sufrir muchísimo más, porque además nuestra gente ni siquiera está acostumbrada a vivir sin aire acondicionado. Yo alguna vez he tenido dando clases en verano acá y se descompuso el aire acondicionado y algunos estudiantes decían, me voy a desmayar. No te vas a desmayar nada, no seas cobarde, si apenas abres la puerta y listo. Entonces, eso de que, y además ni siquiera ganamos, cuando Estados Unidos, mejor dicho, para hablar más correctamente, era la superpotencia que tenía casi el 30% del PBI mundial, especialmente en los 50 y 60, no se ganó ninguna guerra, se perdieron todas.
La Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos directamente y luego, obviamente, secuestramos la narrativa. Pero si en esa situación no se ganó ninguna guerra, apenas ganamos guerras contra pequeñas islitas como Granada, ni siquiera Nicaragua tuvimos, o Washington y las grandes empresas tuvo éxito. Y repito, no consideremos el pueblo estadounidense como una masa. Fueron intereses especiales de las grandes compañías, de los grandes lobbies y de Washington directamente. Y fueron fracasos absolutos. ¿Qué pretenden ahora? Que vamos a ganar una vez cuando está en una situación militar, no solo militar, narrativa, y con China capitalizando toda esa historia de los africanos, por ejemplo, que no olvidan las intervenciones europeas y estadounidenses. Y están capitalizando sin tirar un solo tiro. Se puede decir, bueno, también tienen esclavos en el Congo. Bueno, nosotros tenemos muchos más con Apple, etcétera, en el Congo, incluso niños. Pero está bien, no estoy idealizando a nadie, ni a China ni a nadie. Estoy simplemente comparando. Ni siquiera han tirado un tiro, han invertido. Y recordemos cómo se hicieron los imperios europeos y estadounidenses. Todos fueron a fuerza de cañón, a fuerza de invasión, robo a los indios, a los mexicanos, en Bangladesh, en India, en China. Todos fueron destruyendo la competencia. China no está haciendo eso. Entonces, ¿de qué nos podemos... Si somos medianamente inteligentes, vamos a negociar a ver cómo podemos sacar beneficio de todo esto, en lugar de hundirnos todos juntos. Exatamente. Mundo imperialista em que... Bom dia, Sérgio Omrich, obrigada, né? Ele disse que baita entrevista. Perguntou se o seu livro está disponível em português. Não, infelizmente. No, pero si alguien quiere traducirlo, se los doy con gusto. Temos muitos tradutores que nos acompanham por aqui, então se você faz tradução aí de espanhol para português, tenha uma oportunidade. Mas eu estava dizendo, um mundo imperialista, né, em que a gente divide os países e os povos entre colônias e colonizadores, como é o atual, apesar de o colonialismo original, né, o colonialismo das grandes navegações já ser algo ultrapassado, a gente permanece no mundo imperialista. É negativo e nos coloca, né, aqui nós que somos originais, nós somos nascidos em países considerados de terceiro mundo, nos coloca em posição de diversos problemáticas sociais, econômicas, de opressões, de exploração do trabalho, de impactos da natureza, que nós somos mais afetados do que os países de primeiro mundo. Mas tem algo sobre a China que você estava trazendo agora, que a gente já debateu aqui num outro momento, sobre tecnologia e transferência de tecnologia. Nos acordos que nós fazemos com os Estados Unidos, por exemplo, apenas como montadoras, reproduções da tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, a qual a gente não acessa. Com os acordos com China, por exemplo, os acordos são de transferência de tecnologia. Então, nós temos capacidade de aprender e desenvolver aquela tecnologia que a China, nas parcerias que nós fazemos com a China, por exemplo. Isso não quer dizer que a gente quer trocar um império por outro, isso faz de nós pessoas com capacidade de análise das condições impostas pelo capitalismo, e a partir daí a gente faz escolhas. Eu acho que a China tem chegado nesse outro lugar dessa outra forma, dessa forma diferente, nos indica aí uma possibilidade de caminho. Então, a gente estava falando sobre passado, né? Começamos falando sobre passado a partir do livro, trouxemos os debates para o presente. Eu acho que agora a gente poderia, a partir desse gancho que você deu aí com a China, falar um pouquinho sobre o futuro. Porque a gente idealiza, nós trabalhamos para construir um mundo diferente, um mundo em que a gente não se encontre subjugado aos interesses financeiros e econômicos de certas corporações. A partir da compreensão da história e da análise da realidade atual, o que nós temos para o futuro? O que nós devemos construir para um futuro? Sí, obviamente que el imperialismo existe, como bien decías, de otra forma, pero de la misma forma que la esclavitud se transvistió
para convertirse en esclavitud asalariada. Eso claramente, las grandes corporaciones esclavistas se quedaron con los capitales y se transformaron en las corporaciones modernas. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, existe un imperialismo interno. De la misma forma que la lógica se reproduce globalmente, también se reproduce internamente en la forma social. Cuando mencionas las tecnologías, por ejemplo, que las crea Estados Unidos, las últimas, obviamente, porque las más importantes vienen desde la época del Imperio Islámico, ¿no? Como las matemáticas, los algoritmos, etc. Todo eso fue secuestrado en cierto momento. Más recientemente, todas las tecnologías modernas, desde el telégrafo, la radio, la televisión, Internet, todas las tecnologías digitales, fueron en gran medida desarrolladas por el gobierno de Estados Unidos con dinero de la población. Cuando fracasaron, no pasó nada, el gobierno siguió poniendo dinero, muchas veces dinero a la población como impuesto y muchas veces creando dinero, porque acá creamos dinero de la nada también. Cuando tuvieron éxito, se privatizaron. Pasó con la radio en los años 20 y sobre todo en los años 30. La mayoría eran públicas, se privatizaron. El pueblo estadounidense no quería esa privatización, claramente. Pasó con Internet, por ejemplo. Se privatizó prácticamente en los años 90, cuando fue una creación del gobierno del lado militar y del lado universitario, especialmente, que crearon gran parte, no todo, pero gran parte de esas nuevas tecnologías, se privatizó. Y así continuaba con la inteligencia artificial, etc. Entonces, esa privatización es lo mismo que es la privatización de tierras en otros países, que a nadie le interesa ir a invadir y poner burócratas nuestros en otras colonias. ¿Para qué si podemos privatizarla? Tú privatizas otras tierras en otros países y el problema es de ellos, pero los beneficios son nuestros. Entonces, acá también se privatizaron casi todos los logros. ¿Y cómo volvió? Dice, bueno, pero ahora tienes un teléfono. Sí, pero tengo un teléfono, pero yo no estoy recibiendo revenues o no estoy recibiendo capitales. Por eso están siendo acumulados por 4 o 5 hombres que aparecen como los grandes genios de las tecnologías, que no son genios de tecnología, son genios de secuestrar, son genios del imperialismo interno de Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos está comenzando a reaccionar. Hace poco nos entrevistamos tuvimos un evento aquí con Jill Stein, por ejemplo, del Partido Verde. Hay una creciente masa de gente ya políticamente consciente de que las cosas no están funcionando y están buscando un tercer partido. Ahora, como el sistema electoral es una herencia de la esclavitud, así casi imposible una opción diferente que no esté secuestrada por los grandes capitales, donantes y lobbies. Entonces, toda esa gente conforme están peleándose hoy entre republicanos y demócratas. Es decir, existe un creciente, pero muy creciente, profundo disconformidad en la sociedad estadounidense. Y muchos lo dicen claramente, enviamos millones y billones de dólares a Ucrania o a Israel, etc. Y nosotros estamos sufriendo serios problemas sociales aquí que requieren inversión pública. Y tanto conservadores republicanos como más liberales demócratas coinciden, muchos, no todos, pero coinciden en eso. Yo lo veo todos los días. Entonces también estamos aproximándonos en esa trampa de Tucídides a una crisis interior en Estados Unidos. Pero claro, cuando tú estás en una situación de semi-privilegio, es como el esclavo que tenía miedo de perder su doble ración y, bueno, si se destruye el sistema, vamos a tener una sola ración por día, mejor defendamos al amo. Estamos en esa situación en este momento, pero si llega una crisis, va a haber un fuerte cambio en ese aspecto político y geopolítico inevitablemente. Probablemente el cambio geopolítico sea primero e impacte interiormente. Entonces, no sabemos cuándo, podemos decir 20 años, 30 años, no sabemos exactamente cuándo, pero vamos derecho hacia ese fuerte conflicto aquí en Estados Unidos y a una fuerte derrota. Esto lo escribí hace 30 años, una fuerte derrota probablemente en los mares del sur, que tenga un impacto simbólico a favor de Oriente. Es muy probable que nos estemos yendo hacia ese punto y muchos en Occidente, Europa, Estados Unidos, lo saben y están tratando de prevenir eso, llevando los conflictos a otras partes, como Ucrania, el Medio Oriente, etcétera, para no perder la ventaja estratégica. Pero es una ventaja militar. En este momento, y todavía en cuestionamiento, porque China no ha sido probada militarmente aún. Esperemos que no lleguemos a eso, pero la estamos invitando todos los días a un conflicto bélico. Entonces, en todo lo demás hay fuertes cambios. Como he dicho primero, narrativamente hay una crisis, un quiebre muy profundo. En la narración de nosotros los blancos occidentales, llevamos la libertad de democracia, tenemos derechos especiales, eso está quebrado.
Y luego, en el punto de vista económico, también hay un fuerte cambio, especialmente dentro de Estados Unidos, una profunda brecha entre los supermillonarios y la gente que está luchando por sobrevivir. Estamos hablando de cientos de millones, 330 millones de personas aquí. Entonces, el futuro no es muy alentador a mediano plazo. Uno puede decir, bueno, se terminaría ese imperialismo, es bueno. Sí, pero el proceso quizás no lo vamos a ver completo y vamos todos a sufrirlo. Ya sea económicamente o con más conflicto, como lo están sufriendo en otras partes del mundo, muriendo decenas y decenas de personas y de niños como si fuera un detalle, no pasa nada, es por una buena causa. Es absurdo, racista, supremacista, irracional. Todavía está, pero no por la narrativa. El mundo ha cambiado su conciencia narrativa. No cree más en esas mentiras que estaban en la televisión, que tenían el monopolio o en los diarios. Ya no lo cree más, pero todavía no tiene una forma de reaccionar a través de la violencia, es decir, a través de las armas, porque los milicianos o cualquier grupo guerrillero no tienen casi ninguna posibilidad de derrotar a una superpotencia militar, pero sí, claro que tiene posibilidades de resistir cada vez más porque aprenden en el proceso. Entonces, el futuro a mediano plazo no es muy alentador para este lado del mundo, pero podemos evitarlo, no queremos evitarlo, porque siempre nos consideramos los ganadores. Jorge, muito obrigada por dispor dessa 1 hora para conversar com a gente aqui hoje sobre o seu livro e sobre todos os outros temas que surgiram a partir dele. Agradecemos muito a tua presença, ainda poderíamos conversar por mais horas e horas sobre tudo que você falou aqui na última fala, mas infelizmente precisamos encerrar o programa. Te agradeço muito pela sua presença e que possa ser a primeira de muitas. Muy bien, muchas gracias, Sofía y Marina. Bien, nos estaremos viendo en algún otro momento, esperemos. Estamos bien. Esperamos que sim. E além de agradecer pela disponibilidade de conversar aqui com a gente, também quero aproveitar para elogiar o cenário, a iluminação e o áudio, que está perfeito. Realmente, assim, ficou muito bom. Seria ótimo que todos e todas, nossos entrevistados e nós mesmos também pudéssemos ter essa qualidade, está muito bom mesmo. No cuesta mucho, es decir, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Son 2 o 3 detallecitos por ahí nada más. Jorge, muito obrigada. Obrigada também a todos e todas que nos assistiram no dia de hoje. Guilherme Silva, Emi Pandolfo, a Valesca Menezes Marques, André Martins, Sérgio Omrich, Sérgio Espíndola, Thali Feldglaser, enfim, todos que estiveram aqui comentaram. Nós nos encontramos novamente amanhã, mas amanhã num formato um pouquinho diferente. Amanhã teremos, então, o debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Esse debate será transmitido ao vivo para todos que nos assistem, a partir das 10 horas da manhã. A partir das 9h45, vamos colocar que a gente vai começar um pouquinho antes para ir esquentando e apresentando o formato do programa. Então, nós vamos contar com a presença de 5 dos 8 candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Estarão o Pedrão, do PP, o Lela, do PT, Carlos Miller, do PSTU, Bruno Dias, do PCO e o Portanova, do Avante.